Era insoportable saber que tu ser amado, en el mismo momento en que estaba sentada esperándolo en casa, se estaba divirtiendo con otra persona. Estaba matando a Natasha. Sintió que las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas, pero ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Fue una verdadera pesadilla. Él había prometido serle fiel y amarla. No comenzó de inmediato, pero el primer año después de la boda, Ilya era un esposo ideal. El tipo de esposo con el que solo puedes soñar. Hizo una carrera, mimó a Natasha tanto como pudo y ella se hizo cargo de la casa. Crearon un dulce nido familiar en la casa que él construyó para su pequeña familia. Planeaban tener 2 hijos, o tal vez incluso 3, siendo el mayor un niño y las niñas lindas y cariñosas como su madre. Pero nada funcionó para ellos. Sin un día de retraso, Natasha incluso se sometió a un examen secreto en el hospital para no molestar a su esposo. Dios no lo quiera, dijo la anciana ginecóloga, encogiéndose de hombros en todos los sentidos. Natasha estaba genial incluso ahora en el espacio, aunque más tarde el mismo ginecólogo le aconsejó que revisara a ella porque a menudo hay problemas con la concepción por parte del hombre. Pero Natasha no se atrevió a contárselo. Estaba avergonzada y, con el tiempo, incluso se convenció a sí misma de que todo estaba en orden. Solo tienes que esperar un poco. Al final, no todos pueden reproducirse como conejos. Su bebé estaba en camino, así que ella regresaría a casa y volverían a intentarlo. En el segundo año de matrimonio, Natasha notó que algo andaba mal. Su intuición femenina le dijo que una catástrofe global ocurrió en su pequeña familia. Tal vez él seguía siendo cariñoso y gentil, atento a todos sus pedidos, seguía mimándola y llevándola en sus brazos, pero ella notó su deber y las miradas atentas se dirigían a otra parte. Entonces, por primera vez, la idea de la traición se arremolinó involuntariamente en su cabeza. Estando en un estado extraño, notó que hoy ella llegó a casa más tarde de lo habitual, como ayer y hace una semana. Dijo que solo estaba ocupado con colegas resolviendo problemas comerciales, y tal vez era cierto. Sobre Natasha, no había una sola razón para dudar de él. Las palabras se arremolinaban en su mente, pero su intuición gritó con una advertencia cuando el taxi latía en sus oídos. Natasha comenzó a seguir a su esposo, sin querer saber la verdad, pero notó pequeños detalles extraños. Ella había conseguido un nuevo teléfono que él le escondió y del que no se separó, ni siquiera en su alma. Se había apuntado a un gimnasio, aunque ya lucía genial para su juventud. Natasha se tragó una declaración amarga sobre el hecho de que no le importaba su salud. Ella comenzó a quedarse en el trabajo cada vez con más frecuencia, e incluso llegó un par de veces por la mañana y se quejó durante mucho tiempo de que las negociaciones fueron peor de lo que esperaba. Todo parecía sospechoso, pero mucho más alarmante era el hecho de que después de tales juergas, su esposo cuidadosamente le daría regalos caros, se tomaría un par de días libres y la llevaría a la naturaleza como si quisiera hacer las paces. Entonces, Natasha recibió una llamada de un número desconocido en la pantalla. Una suave voz femenina en el teléfono dijo estas palabras: «Debes saber que nos amamos. Déjalo ir ahora». Natasha sabía la verdad con certeza y por completo, pero no sabía qué hacer con ella. En lugar de un gran escándalo, preparó una cena festiva, se puso la ropa más hermosa y encendió velas. Todo el fin de semana ella e ella pasaron juntos como si estuvieran de vuelta en su luna de miel. Entonces, la desconocida no volvió a llamar y todo volvió a la normalidad. Pero, exactamente en un par de meses, volvió a pasar. Dolía tanto que le dolían los ojos por las lágrimas, pero aún amaba demasiado a su esposo y estaba lista para perdonar. Ella le prometió que no volvería a suceder. Dijo algo sobre el amor, que no sabía qué le pasaba, pero Natasha era lo mejor que le había pasado y no quería perderla. En 6 meses, Natasha decidió sorprender a su esposo y fue a su oficina. Vio con sus propios ojos cómo Ilya besaba apasionadamente a una rubia en el coche. «Es solo coqueteo, ella no significa nada». «Te amo», repitió Ilya, atragantándose con sus palabras, mientras Natasha guardaba silencio y empacaba sus cosas. «Juro que nunca volverá a suceder», suplicó Ilya. Natasha volvió a creerle, ¿y qué más quedaba a pesar del dolor devorador de almas? Natasha aún amaba a su esposo más que a sí misma y decidió darle una última oportunidad.
Sabía que él no sobreviviría a esto, ¿y para qué? Sí, esta vez, ella logró mantenerse fiel durante todo un año. Probablemente fue una verdadera hazaña en nombre de la familia. Natasha intentó bromear, aunque todo dentro de ella ardía. Ella se estaba muriendo, derritiéndose por el dolor, y él la traicionó de nuevo. Nada impidió que Natasha aceptara esta verdad. Estaba completamente sin dejar rastro, sentada en la cocina, mirando con ojos vacíos la pantalla del teléfono. Llegaría tarde al trabajo, ardía el último mensaje del atelier, y la niña ni siquiera podía llorar como un ser humano. Ni siquiera podía sentir lástima por sí misma. Y entonces, Natasha decidió emborracharse. Se maquilló y se puso su mejor vestido, tacones que no había usado en el pasado. ¿Qué? Sí, esta vez ella logró evitar correr en las camas de otras personas durante todo un año. Probablemente fue una verdadera hazaña para él en nombre de la familia, intentó bromear Natasha, aunque estaba ardiendo por dentro, muriendo. Y derritiéndose del dolor. Y yo, sí, la traicioné de nuevo. Nada impidió que Natasha aceptara esta verdad. Estaba completamente sin dejar rastro, sentada en la cocina con los ojos vacíos, mirando la pantalla del teléfono. El último mensaje del taller estaba ardiendo en él, diciendo que llegaría tarde al trabajo. La niña ni siquiera podía llorar como un ser humano, ni siquiera podía sentir lástima por sí misma. Entonces Natasha decidió emborracharse. Se maquilló, se puso su mejor vestido y tacones que no había usado en los últimos años. Sabía que se veía genial. Un par de transeúntes de camino al bar más cercano la siguieron casi sobre los talones, colmando de elogios, y se rezagaron solo cuando ella subió a un taxi. El taxista, por cierto, también resultó ser un Lablas y no se arrepintió de los descuentos por la belleza. Ambos bares llamaban la atención con sus luces brillantes y letreros de neón. Los cables dentro de todo estaban como hace 5 años, y la cortina de humo de los cigarrillos se estaba desgarrando. La música era amistosa y el camarero sonriente se movía, saltaba y se balanceaba al ritmo de la música de los cuerpos. En algún momento, Natasha se sorprendió pensando que estaba un poco mayor para todo esto e incluso quería irse, pero la multitud ya la había levantado y arrastrado por un elemento desconocido directamente al bar. Pidió un whisky doble sin cola, sonrió con los 32 dientes y arrojó un par de billetes sobre el mostrador. El cantinero le guiñó un ojo y sirvió el whisky, luego lo repitió una vez más, debido a la institución. Lo que pasó después, Natasha recordó vagamente, casi sin arreglar lo que estaba pasando en su cabeza. Estaba bebiendo, bailando con alguien la estaba manoseando por detrás, y ella parecía estar tratando de esquivar, pero se rió más del artista perdedor. La gente gritaba y reía a su alrededor, y de nuevo estaba amamantando en la barra. Parecía que ella misma agarró al cantinero por el cinturón de sus pantalones con una sonrisa vulgar, metiendo propinas en su bolsillo. En algún momento, Natasha se dio cuenta de que necesitaba parar. Ya no era el único chico guapo. Todavía bastante joven, tal vez el más joven de Natasha, estaba sentado junto a ella sosteniendo su mano y mirándola a los ojos con sus fascinantes ojos de color negro oliva increíblemente profundos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Él le susurró algo al oído: niña, eres tan hermosa. Deberías decorar los lienzos de las pinturas de los artistas. Estos fueron definitivamente cumplidos, a juzgar por la forma en que el corazón herido de Natasha respondió a ellos maravillosamente. Entendió a qué se refería el caballero al azar e incluso quería indignarse. Al final, es una mujer casada y no está lista para una relación casual. Pero el whisky en su sangre le recordó cortésmente lo que su señora está haciendo en este momento con otra amante. Vamos arriba, interrumpió demasiado ruidosamente al chico divorciado en medio de la oración. Lo agarró de la mano y lo arrastró hasta el segundo piso del club donde sabía con seguridad que había algo parecido a un hotel. Natasha entendió que cuando la niebla en su cabeza se despejara, estaría muy avergonzada, pero en ese momento le importaba un bledo. Eran solo sus manos, labios, algo cuyo cuerpo en realidad no es tan importante, solo una persona que vive al lado sin soledad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la puerta se cerró detrás de él? No contó. 1 o 2 horas por la noche. Si fuera posible detener el momento,
lo haría sin dudarlo. Todo se mezcló en un momento prolongado, y las vistas desde el techo destartalado y espejado hasta las sábanas arrugadas no llamaron su atención. Incluso si todo había terminado y estaban acostados juntos con las yemas de los dedos tocándose, ella todavía estaba vacía. Fácilmente, está bien, me fui a casa, dijo, levantándose y jalando lentamente el vestido. No había ningún deseo de jugar con ganchos y lazos en la ropa interior del cuerpo desnudo. La dicha lánguida se desvaneció gradualmente, dejando un sabor amargo de decepción. Ya había llegado a la puerta cuando el chico la llamó. Espera, deja tu teléfono. Nos vemos de nuevo en algún momento. También se vistió apresuradamente. No, olvídalo. Fue un accidente, Natasha cerró las puertas. La habitación y ella decidieron firmemente que lo que había sucedido no era más que un error y un error. No quería volver a recordar a este chico nunca más. En el mismo estado del tapón interno, llegó a su casa notando mecánicamente que amanecía y su esposo aún no estaba. Se lavó en la ducha y se dejó caer sobre la cama, mirando en silencio el techo hasta que el sol finalmente inundó toda la habitación con la brillante luz de la mañana. Ilya no volvió a casa esa noche. Luego volvieron a pelear, y nuevamente Ilya juró de rodillas que no había nada. Supuestamente, era solo una fiesta corporativa. Se acercó y se quedó dormido en el sofá del pasillo, y la marca de lápiz labial en su camisa no era nada, no significó nada. Tal vez alguien lo manchó accidentalmente durante el baile. Natasha fingió que no le creía porque todavía lo amaba. Justo lo que realmente es, hubo una elección de esposo, un mujeriego, y eso no cambiaría nada. Sin peleas, sin escándalos, sin romper platos. O se dio la vuelta en este momento y no fue a ninguna parte o se quedó y aprendió a mirar hacia otro lado cada vez que ella una vez más quería ir a la izquierda. Fue una elección sin elección porque ella realmente va. De hecho, simplemente no había ningún lugar para que continuaran viviendo como antes. Natasha se metió de lleno en los asuntos familiares, limpió, cocinó, lavó, peleó con los pliegues de las camisas blancas como la nieve de su esposo como con enemigos personales y, por alguna razón, comenzó a reparar el apartamento. Cualquier cosa solo para no pensar en lo malo. Ilya pareció darse cuenta de que esta vez fue demasiado lejos y volvió a activar el modo de cónyuge cariñoso. Descansaron maravillosamente en un pequeño pueblo turístico. La caja escondía otro par de joyas, un anillo y aretes con diamantes. Por las noches, Ilya se sentaba a los pies de Natalia mientras ella bordaba una cruz y miraba la televisión. Todo fue como siempre, excepto que después del club, algo se rompió dentro de Natasha. No quería luchar por el amor y la atención de su marido como antes. Ella vino perfectamente, no vino, pero luego cenará ella misma. Aparentemente, no era esta indiferencia ostentosa o ella no tenía suficiente para finalmente comenzar a apreciarla de verdad. Volvió a hablar del amor como los primeros días de noviazgo cuando todavía estaba persuadiendo a un estudiante de ayer. Para dirigir su atención hacia ella y desearla de verdad, Natasha quería decirle que ya estaba muerta por dentro. Sin embargo, 2 semanas después del incidente con el club, se dio cuenta con horror de que su vista femenina había desaparecido. Habían pasado 2 días desde el último marcado en el calendario. Sí, no eres nada, pensó en silencio, sin esperar nada. Natasha fue al ginecólogo, por si acaso. Pero la noticia que sorprendió a su médico fue inesperada. Felicidades, estás embarazada. El médico dijo con confianza que todo estaría bien con ella, y Natasha se sorprendió por la felicidad que había caído sobre su cabeza. Sin embargo, era mucho más importante calcular con urgencia cuándo fue la última vez que estuvo cerca de su esposo y de quién era el niño. Su esposo con quien no pasó nada en 4 años de matrimonio o un chico con penetrantes ojos negros de la noche. Garrote que volvió a aparecer en su cabeza. Sí, claro, te doy todo. Compro vitaminas. Bueno, llego, respondió mecánicamente durante una semana. El doctor obviamente esperaba al menos algún tipo de reacción de ella. A la salida del hospital, todo el estrés de los últimos años de la vida de su esposo, su infidelidad, su estúpida traición, todo de golpe se derrumbó sobre sus hombros, empujando a Natasha contra el asfalto. Con dificultad para respirar, se dirigió a la banca,
rezando solo para no perder el conocimiento y dañar al bebé dentro de ella, aún tan pequeño. La calma llegó tan repentinamente como la histeria, justo en el momento siguiente. Natasa crujió y se dio cuenta de que lo había dejado todo, y otros pensamientos racionales y correctos subieron a su cabeza. Al menos un problema se resolvió por sí solo, el divorcio no será para ella y Natasa ya no se preocupa por eso. ¿Qué diferencia hay si ahora también necesita pensar en otra pequeña criatura que aún no ha nacido? Sí, Ilya la está engañando internamente, pero al final puede experimentarlo. Está bien provisto, ama a los niños y definitivamente se convertirá en un gran padre. Cuando estaba sola, Natasa sabía que su esposo no podía ofrecerle a su hijo ni la mitad de lo que Ilya podía ofrecer. Había decidido no averiguar quién era el verdadero padre, ya que no importaba. Algo dentro de ella le dijo que esto era karma, destino. Ilya la había engañado durante años, y solo había tropezado una vez por desesperación. Él la había llevado a este punto, y ahora este era el resultado. Incluso si el niño no era realmente de su esposo, era su problema y no se lo diría a nadie. Querida, tengo una sorpresa para ti, Natalia habló lentamente al teléfono, poniendo su mano sobre su vientre a un plano. Ilya estaba encantada con la noticia del niño. De hecho, estaba literalmente en el séptimo cielo. Natasa nunca lo había visto tan feliz, ni siquiera cuando su empresa ganó una licitación increíblemente rentable. Incluso se avergonzó un poco porque ella misma no experimentó ni una décima parte de su alegría. No quería fiestas ni vacaciones. Después de la noticia del bebé, algunos otros cambios ocurrieron dentro de ella, y lo único que realmente deseaba era encerrarse en su acogedor y pequeño departamento habitual y acostarse, enfocándose en la nueva vida interior. Pero Ilya no la requería para divertirse o hacer fiestas para amigos y conocidos. Él mismo organizó todo, corriendo a la habitación de Natasa, preguntando por su bienestar, llevándola al médico sin recordatorios y, en general, centrándose en la niña. No hubo traiciones y estaba listo para soplar las partículas de polvo con Natasa. Después de la frase del médico de que no tenía tiempo para mucho, literalmente comenzó a cargarla en sus brazos, eligiendo papel tapiz para la habitación del bebé, planeando comprar algo y comportándose como un papá ejemplar. Aunque estos impulsos fueron agotadores, agradaron a Natasa de inmediato. Estaba claro que ella realmente quería ser padre y quería que su hijo estuviera detrás de él como un muro de piedra. Ahora, después del trabajo, corrió inmediatamente a casa, compró fresas y melones en medio de la noche, e incluso encontró y arrastró un pastel de pescado para Natasa. Cuando Natasa le preguntó si quería más un niño o una niña, se ofendió y dijo que no le importaba en absoluto. Debido a que era su hijo, su bebé fue esperado durante mucho tiempo y Natasa dudaba de que fuera feliz. Ella misma no sabía con certeza si esto era realmente lo que había soñado durante tanto tiempo. No se relacionaba con una pequeña vida nueva en su interior, pero ya no había más confianza ni amor por su esposo, y ninguna fresa podía arreglarlo. Eran una familia modelo como en la pantalla del televisor hasta que la suegra llegó a su casa. De hecho, sobre Natasa, no había absolutamente nada para su suegra. No pidió una relación especial, no exigió que la llamaran madre y, en general, inmediatamente dijo que los jóvenes necesitan vivir de forma independiente. Si necesita ayuda, llame. Yo no voy a ustedes, pequeños, ya dijo en la boda, lo que provocó suspiros de envidia de todas las Natashias de sus novias sobre quienes tuvieron su triste experiencia de comunicarse con la madre de su esposo. Esta posición realmente despertó la envidia de María Anatolievna, y la verdad es que ella no se metió en la vida de los jóvenes en absoluto. Solo se cruzaban en vacaciones. Todo su tiempo libre, ella arregló su vida. Paseó por los centros turísticos y habló con diferentes hombres con la esperanza de encontrar el dinero de su hijo. Ella no preguntó, como suelen hacer los parientes ancianos, pero el centavo en sí no ayudó ni siquiera en la deuda. Su posición era firme e inquebrantable, incluso cuando Ilya, en el fragor de una pelea, trató de quejarse de Natasa. María Anatolievna detuvo resueltamente todos sus intentos con la frase que él mismo eligió: descúbrelo, Natasa. Entonces ella respetó mucho el truco general de su suegra, quien inesperadamente decidió atacar. Natasa no lo esperaba y María Anatolievna no decepcionó.
Ella vino con regalos, se disculpó por no avisar con anticipación y dijo que por un corto tiempo, solo esperaría un par de días antes del tren en algún lugar de países cálidos. Ella insinuó un ligero desorden, y en la posición de Natasa con su gran barriga, valía la pena pensar en un asistente para las tareas del hogar. Se ofreció a pedir la cena en el restaurante para no atormentar a la mujer embarazada cocinando en la estufa. Entonces, junto con los futuros padres, revisamos un montón de lindos artículos para niños que ella había comprado, incluido un mono, pantuflas y calcetines diminutos. Asentimos de acuerdo en nombrar al futuro hijo Anton, con el apodo de Tosenka sonando bien. Después de eso, nos fuimos a la cama. Natasa hizo lo mismo, pero descubrió que no tenía la costumbre de comunicarse mucho en medio de la noche. Se levantó para ir al baño y abrió los ojos para encontrarse sola en el dormitorio, sin su marido por ningún lado. Olvidando el sueño y el baño, caminó silenciosamente de puntillas hacia la puerta de la cocina, donde podía escuchar las voces de su suegra y su hijo. Sabes que nunca interferí en tus asuntos, pero ¿cómo puedo decirlo con claridad, mamá? ¿Cuáles son los secretos y por qué no se pudo contar este terrible secreto frente a Natasa? ¿Por qué tuviste que despertarme? Por cierto, ella no dijo lo suficiente para ir a trabajar mañana. ¿Recuerdas cuando eras un niño y te caíste de la bicicleta cuando todavía vivíamos en el pueblo? Te caíste en el tractor de un vecino y me golpearon. Por supuesto, lo recuerdo. No lo he olvidado. Pero, ¿por qué tuviste que despertar a Natasa en silencio? Mi suegra me hizo callar. En general, no le dije a nadie entonces, y no te lo diría a ti. Oh, Dios mío, es tan extraño. La cosa es que, después de ese accidente, no podías tener hijos, hijo. ¿De qué estás hablando? Y ella casi gritó. Edwin no hubiera estado ya en la puerta de la cocina, se habría despertado por el fuerte sonido. No puedo, hijo. Lo siento. No quería ofenderte. Sabes que te quiero más que a la vida, y Natasa, te quiero mucho. Pero no te lo cortes del hombro. Tal vez los médicos cometieron un error. A menudo cometen pequeños errores. Si yo fuera usted, lo revisaría de nuevo. Si quiere, puedo escribirle una referencia a la clínica para mañana para seguir escuchando. Natasa no se volvió así. Por eso, durante todos estos años, por más que lo intentaron, no pudieron tener hijos. Ella simplemente no podía tener hijos. Pero luego resultó que el niño dentro no era un taller de un chico al azar del club. Era Chet Oiler. Fingió estar dormida y por la mañana fingió no haber escuchado nada. Su marido, por cierto, no volvió al dormitorio esa noche. Y cuando lo hizo, no hablaron de lo que había pasado. Después de salir de su refugio, resultó que se había ido corriendo al trabajo al amanecer para hacerse las pruebas. La suegra febril, palpitando con el subconsciente, también fingió que no había destrozado a su familia con un par de frases. Ella sonrió dulcemente y le pidió a Natasa que le contara sobre los lugares más hermosos de la ciudad. Luego, Natasa se subió a un taxi con sus maletas y se alejó, aparentemente en un tren. Se quedó sola esperando su veredicto. Tal vez los médicos se equivocaron, tal vez su bebé todavía estaba vivo, pero el milagro no sucedió. Natasa comprendió de inmediato que su bebé se había ido. Completamente loco y aparentemente borracho, ella zurró a Musia en el apartamento, junto con el olor a humo. Gritó y se movió hacia la asustada Natasa, quien se quedó helada, temerosa incluso de respirar para no provocar su calma. Equilibrado Illa, a quien nunca había visto así, se volvió aterrador. ¿Cómo se atrevía a acercarse al niño? Iliusa, algo pasó. ¿Qué pasó? Por el grito de Illa, el candelabro tembló. Tendremos un bebé. Nos convertiremos en una familia, lo imitó torcidamente. Yo creía en ti. En tus brazos, llevabas partículas de polvo que se fueron volando, y esta es tu gratitud a las partículas de polvo cuando te atrapé con secretarias o cuando tu socio comercial me llamó o tal vez cuando nuestro vecino me mostró fotos. ¿En qué momento fueron esas mismas partículas de polvo? Y soy un hombre. No es mi culpa que no te vuelvas más hermoso y más joven con la edad. Sí, te engañé. Ella sabía lo que decía.
Ella quería me ató de niño, pero ella no salió y fue tras los campesinos. Sí, imagina, sí, fue una vez. Yo también era un hombre. Me sentí mal y te lastimé. Tú me causaste este dolor. Ni siquiera sé su nombre, solo una persona al azar en el club, y ella se sonrojó por completo. Natasha estaba aún más seriamente preocupada de que su esposo la golpeara en este momento. No voy a sacar el tema de Gulimov, Dios sabe dónde, el niño gritó de nuevo. Empujó a Natasha en el hombro con tanta fuerza. Forzar algo, tambalearse, recoger cosas, y salir por donde quieras, al menos a su novio. Y ella dio un paso atrás y arrojó algunos papeles que Natasha estaba agarrando en sus manos a la cara de Natasha. Natasha los desdobló e inmediatamente los dejó caer sobre un papel blanco con sellos en letras de imprenta negras cuidadosamente grabadas. Infructuoso, pero ¿a dónde debo ir? Y esto, querida, ya no es mi problema. Intenta ir con el padre del niño con quien se peleó, me sacudió los ojos y continuó, tal vez la comida te ayude. Trata de recoger algo de las joyas. Lo encontraré y lo golpearé. Rebecca vino y dijo, vete. Con estas palabras, ella salió del apartamento. En la puerta de la jamba, Natasha se hundió lentamente en el suelo, presionando sus manos contra su estómago para llorar por alguna razón nuevamente. Después de un par de horas, todas sus cosas, ropa, documentos y algunas cosas para el niño se recogieron en 3 maletas prolijas. De objetos de valor, solo tenía el anillo de bodas de su madre y una pequeña cantidad guardada del último viaje a la tienda y una barriga enorme con un bebé dentro con el que se quedaron solos contra el mundo entero. La casa paterna, o mejor dicho, una destartalada choza en las afueras de la ciudad, la recibió con corte de luz por falta de pago y vidrios rotos. A juzgar por lo que sucedía adentro, las personas sin hogar u otros marginados dormían periódicamente en él porque los muebles también estaban destruidos, y en medio de la sala de estar, había un lugar carbonizado como después de un incendio. Pero ahora Natasha estaba contenta por esto. Ilya, de hecho, se había estado ofreciendo durante mucho tiempo para vender este gallinero inútil e invertir en algo que valiera la pena, y si aceptaba hacerlo ahora, y así tiene un techo sobre su cabeza, hay brazos, piernas también, ella definitivamente se las arreglará. Ella simplemente no tiene otra opción. Tuvo suerte de que la primavera ardiese exuberante en la calle sin calefacción, sería muy difícil de otra manera. Además, en el vicio del granero, Natasha desenterró una pala oxidada y plantó un pequeño jardín que encontró en la tienda. Se plantaron algunas papas, pepinos y tomates en el mismo granero, y se encontraron lugares viejos con vidrios rotos que mamá, por alguna razón, guardaba y otras herramientas necesarias. Trabajar con alguien sin habilidades especiales y con una barriga enorme fue difícil, pero poco a poco Natasha pudo reemplazar las ventanas rotas por ensayo y error. Reparó lo que no pudo con una película y luego lavó 2 modestos intermitentemente durante varios días. Arregló una cama rota en la habitación con escombros y polvo, sacó un colchón de trapos y tejió una linda alfombra para ocultar un agujero terriblemente carbonizado en el piso de madera. Sin embargo, el primer punto principal fue la gran decepción de que tenía un lugar para vivir pero nada por lo que vivir. Necesitaba trabajo, al menos algo. Ahorró dinero lo mejor que pudo, empeñó el anillo de su madre en una casa de empeño y ahorró comiendo una bolsa de trigo sarraceno durante 4 días. Estaba lista para asumir cualquier trabajo, pero ¿quién necesitaba un trabajador sin experiencia en demoliciones? Hoy no, mañana daría a luz y nadie le confiaría huesos. Sin experiencia que sumar, apenas era enseñable irse de baja por maternidad, se escuchaba negativa tras negativa. Tocó repetidamente a todas las puertas y a todas las oficinas para dar a luz, pero no había posibilidad. Sin embargo, todavía tenía que estar a la altura del nacimiento de alguna manera, y ya había problemas con esto porque tenía que rechazar las clínicas pagas donde siempre sonreían. Ilya no iba a pagar el parto, pero en el estado había que hacer algo al respecto. Durante 3 semanas de deambular, recibió una carta por correo notificándole que el matrimonio con ella se terminó unilateralmente. Probablemente ahora el ex esposo sobornó, aunque en realidad a Natasha no le importaba. Estaba tranquilamente contenta de que todavía estuviera registrada como conserje en el sitio más cercano, también un centavo, pero al menos estable.
Si lo intentara, podría ahorrar dinero y pagar antes del parto. La electricidad ya estaba apagada, pero Natasha se movió de acuerdo con su propio horario de vida. Reparó, limpió el jabón, barrió los patios un par de veces y lavó los porches a pedido de los vecinos. Desde su perspectiva, parecía que todo le estaba saliendo bien, aunque con gran dificultad. Sin embargo, el vacío interno crecía con cada día que pasaba, y era terriblemente doloroso e increíblemente duro para ella. Después de otro día de trabajo y trabajo, llegó el bebé. Exigiendo insistentemente acostarse y descansar, los músculos tensos de Natasha por el tumor en su brazo y pierna tiraban de cada centavo que ganaba a costa de un esfuerzo inhumano. Cada vez que salía de casa era una proeza que realizaba en su interior. Ahora, con el tan esperado llamado bebé aún viviendo dentro de ella, se preguntaba cómo trabajaría con el bebé. ¿Valió la pena luchar contra el estrés y las preocupaciones? ¿O sería todo demasiado? 2 semanas antes de la fecha prevista, comenzaron las contracciones. Natasha se despertó en medio de la noche con la clara sensación de que la estaban partiendo por la mitad e inmediatamente llamó a una ambulancia. Los médicos que llegaron la llevaron, indefensa por las oleadas de dolor, al hospital más cercano. Al menos ella había recogido sus documentos y cosas con anticipación, como si sintiera que así sería. Me dolió mucho. Natasha gritó sin aliento y rezó por analgésicos o algo que detuviera la agonía. Pero en respuesta, solo recibió un poco de respiración molesta. Felicitaciones por tu chico, sonrió Staples, una de las enfermeras, poniendo un pequeño bulto azul en el pecho de Natasha. Luego, inexplicablemente y temblando, presionó sus dedos contra el pequeño y frágil cuerpo, temiendo romper algo sin darse cuenta. Besó cuidadosamente un pequeño puño y finalmente cayó en el olvido. Recuperó el sentido en una sala común para 5. Tenía la boca seca, como si un desierto de azúcar se hubiera movido sobre su lengua. Afortunadamente, la joven de la cama vecina comprendió su sufrimiento y le ofreció su crosca llena del agua deseada. Nada pasará, dijo, sosteniendo la cabeza de Natasha. ¿Y dónde está el bebé? No te preocupes, te lo traerán más tarde. Acuéstate en silencio y recupera el sentido. En apoyo de sus palabras, se volvió hacia una pequeña zanja junto a su litera y sacó un sobre con comida. El diminuto rostro se arrugó y el bebé recién nacido dejó escapar un grito tal que incluso la sirena de un barco de vapor envidiaría. La joven madre sonrió y lo puso en la cama. El bebé es bastante. Por cierto, mi nombre es Masa. Perdóname si estoy golpeando, y este es Artyomka, vociferante como su abuelo. Nos darán de alta en 3 días. Suspirando soñadoramente y mirando por la ventana, Natasha esperaba a su hijo. Tenía muchas ganas de verlo, pero incluso por la noche, no lo trajeron. Cuando le preguntó a la enfermera por qué, le dijo que las preguntas no eran para ella y que le preguntara al pediatra en la mañana. Preocupada y presa del pánico, le dijeron a Natasha que fuera a la sala. Sus vecinos le aseguraron que el hospital tenía buenos médicos y que si hubiera algo grave, la habrían advertido. Lo más probable es que pusieron al bebé en el aparato de fototerapia para la ictericia y, por la mañana, todo resultó estar en perfecto orden. El pediatra de la entrada se quejó de que el recién nacido estaba un poco amarillento, pero lo llevaban a operar de vez en cuando. De lo contrario, todo estuvo bien y Natasha finalmente se sintió como una madre para su recién nacido Matveyka. Sin embargo, Matveyka resultó ser pequeña y frágil, incluso en el contexto de otros bebés. Era callado y casi nunca lloraba, solo gemía en silencio cuando quería comer. Tras ser dada de alta del hospital con un bebé en brazos, Natasha se sumergió en la terrible rutina inhumana de su nueva vida. No hubo descanso del parto, y al día siguiente de regresar a casa, recibió una llamada de la oficina de vivienda. Insinuaron que los patios no se habían limpiado, la gente se quejaba y que si Natasha no salía mañana, el trabajo se lo darían a otra persona en asistencia social. Era posible sobrevivir, aunque con dificultad. Nadie controlaba el trabajo, y solo tomaba un par de horas al día. Era un verano caluroso en el patio, así que sí corrió rápido y giró con todas sus fuerzas, no resultó tan malo. La leche fue suficiente para un siglo, y las verduras en el jardín crecieron, complaciendo a la anfitriona con perspectivas de futuro.
En algún momento, a Natasa le pareció que todo estaba mejorando. Sin embargo, durante el próximo examen programado de su hijo, el pediatra torció al bebé, sacudió la cabeza, hizo algunas preguntas estándar sobre nutrición y escribió una derivación a un neurólogo. Luego, Natasa, sin recordarse a sí misma por el horror, escuchó la terrible noticia de que su bebé estaba débil, los reflejos estaban retrasados y no aumentaba de peso adecuadamente. Mal escrito, proporcione más contexto e instrucciones específicas para mejorar. Tenía miedo de que ella, que dirigía su negocio con personas extremadamente peligrosas, pudiera golpearla silenciosa y discretamente. Como un niño sin madre, este miedo había llegado al borde de la conciencia. Incluso un pensamiento brilló de que podría ser para mejor, ya que una madre huérfana tendría una operación gratis. Ella pensó que todo sucedería rápido y en silencio, pero inesperadamente en la reunión, él irrumpió. Declaró que el niño no era suyo, pero el juez, entregando los papeles de la clínica que decían que era infértil, por alguna razón se puso de lado. Con la exhausta y obviamente sufriendo Natasa. Tal vez se arrepintió como ser humano y gruñó al lado que no cuesta absolutamente nada comprar esos papeles. Ilya fue enviado a un análisis de ADN por su propia cuenta, pero ni siquiera pensó en resistirse. Solo le pidió al niño que ni siquiera se lo mostrara, diciendo que la lesión era demasiado grave después de la traición de su esposa. Para sorpresa de absolutamente todos, incluidos los jueces de Natasa e Ilya, la prueba de ADN mostró una relación del 100%. Ilya se sorprendió, ya que había sido estéril durante muchos años debido a un trauma infantil, pero la prueba repetida mostró exactamente el mismo resultado. Fue Ilya y no otra persona quien fue el padre de la pequeña Matveika. Por alguna razón, esta información dedujo tanto al propio Ewe que, arriesgándose a perder su rostro humano en la sala del tribunal, se abalanzó sobre Natasa con los puños, acusándola de establecer el dinero y querer al bastardo. Gritó y agitó los brazos, a pesar de los intentos de la policía por sacarlo del salón. Dijo que ella no recibirá ni un centavo y que no sabe cómo lo hizo, pero solo ella entendió su dinero. Advirtió que la culpa ahora es el mismo. Al final, Ilya se vio oficialmente obligada a pagar los elementos. Natasa recibió una carta oficial sobre esto. Sin embargo, un día, regresaba a casa de un paseo y de repente una pesada mano masculina cayó sobre su hombro. Con un columpio, la niña no pudo fumar un cigarrillo. Una voz grosera le preguntó justo encima del espíritu. Natasa quiso retorcerse para quitarse la mano insolente de huir, pero antes de que pudiera, crecieron dos matones más del tipo más marginal, y el que estaba parado detrás resultó no ser de él. Natasa estaba atrapada y lo peor era que no estaba sola. Matveika dormía plácidamente en un cochecito y tenía que protegerlo a toda costa. Cuando los codos la arrastraron hacia la puerta, Natasa agarró el cochecito con todas sus fuerzas y gritó como si la hubieran cortado. Inmediatamente recibió un puñetazo en las costillas, pero no hubo necesidad de gritar. Alguien le advirtió que mirara a su alrededor. Su exmarido les había pedido que le dijeran que no habría dinero y que debía recoger a los alguaciles antes de que fuera demasiado tarde. Como prueba de sus intenciones, el bandido que estaba detrás de ella la golpeó con algo pesado en el hombro. Se escuchó un crujido en sus ojos y un destello de dolor brilló. Sin embargo, Natasa recordó la advertencia de no gritar y solo apretó los dientes con más fuerza, bloqueando la carriola. Ella no quería que tocaran a Matveika. En general, ella entendió todo. Tomaría la solicitud durante 3 días y nunca más se volverían a ver. Si no, cambiarían a sí mismos. Los bandidos se dieron la vuelta y abandonaron la puerta de entrada. Natasa se aseguró de que definitivamente se habían ido y se instalaron en el suelo sin sentir dolor ni miedo. Ahora sabía quién era realmente su exmarido. Sin embargo, todavía no había dinero para la operación de Matveika y no tenía de dónde sacarlo. Finalmente, Natasa estaba dispuesta a arriesgarse a sí misma pero no a su hijo. La amenaza sonaba bastante específica. No recordaba cómo salió del portal ni cómo caminó por la calle bajo las miradas sorprendidas de los transeúntes. Empujó el cochecito hacia adelante con sus últimas fuerzas mentales y físicas. En algún momento, la adrenalina terminó y un fuego artificial soso explotó en su cabeza. La desesperación se hizo cargo,
y Natasa cayó en una especie de porche y aulló terriblemente fuerte al cielo negro. Se preguntó por qué le estaba pasando esto y qué había hecho para merecerlo. Ella creía que todo saldría bien, pero el destino le golpeó la cara contra el asfalto. Dicen que se supone que debe sufrir un poco, pero ella no se lo merecía. Alguien cercano habló con una voz agradable y se ofreció a ayudar. Intentaron ponerle una mano encima. El hombro de Natasa fue examinado en detalle mientras el cerebro tenso de Pierre reproducía la escena que había ocurrido solo unos minutos antes. Ya era demasiado para él. Natasa se había arrojado como una bestia herida, agarró a Matveika en sus brazos y siseó mientras retrocedía sin apartar los ojos de la transeúnte compasiva, una niña con ojos que no parpadeaban. Espera un minuto, algo sucedió. Tienes sangre. Necesitas ayuda. El chico corrió tras ella, levantando las manos para demostrar que no era peligroso. Déjame ayudarte. Ambos estaban bajo la lámpara. Natasa se sorprendió una vez más por los giros del destino cuando reconoció a su amante al azar del club justo enfrente de ella. Parecía que él también la reconoció a pesar de que no se veía tan bien como entonces. Lo que sucedió a continuación, Natasa solo podía explicarse a sí misma por una fatiga salvaje e inhumana. Vio a un chico que conocía y se relajó imperdonablemente, permitiendo que Pavel, como se presentó el chico, llevara a su hijo a un lugar seguro. Resultó que estaba en este edificio en los escalones en los que Natasa se retorció. Se estaba llevando a cabo una exposición de pinturas, y ahora solo el arte preocupaba a la mujer. Pavel la llamó médica y los llevó desde Matveika a su modesta casa para tomar una taza de té. Natasa, agotada por una noche difícil y reunida con psicópatas, inesperadamente arrojó todo lo que le cayó encima a un conocido al azar. Todo había recaído sobre ella, incluido un divorcio, un parto difícil, la falta de dinero y la enfermedad de su hijo. No te preocupes, yo decidiré todo, dijo Pavel mientras se iba y le estrechó suavemente la mano al despedirse. Natasa no le creyó, pero literalmente al día siguiente recibió una llamada del hospital informándole que la operación por la enfermedad de su hijo estaba programada para un futuro próximo. Ya se había pagado todo, incluido el alojamiento de Natasa en la capital. Más tarde, cuando todo terminó y el hijo de Natasa regresó a casa, Pavel admitió que nunca había olvidado a la niña. Sabes, incluso entonces, suena realmente estúpido para mí, pero en mí corazón, constantemente te recordaba a ti y a la luz en tu cabello, tus ojos y tus manos. Sabía que estabas casado, pero me estaba buscando a mí mismo. No sé por qué yo. Simplemente siente que eres mía y eso no cambiará nada, le dijo a Natasa. Ella todavía no le creía. Ya no había lugar en su vida para cuentos de hadas románticos de hombres. Entonces Pavel la llevó a su exhibición. Era tan hermoso que, aunque casi todos los lienzos eran terriblemente tristes, ella era de alguna manera hermosa como un hada. Estaba recostada en una cama en una sola sábana, sentada en un sillón y mirando a lo lejos. Casi la asustó por tal obsesión. Afortunadamente, Natasa ya había llegado a conocer mejor a su amigo y comprendió que él no pretendía hacerle daño. Al contrario, Pablo apareció en su vida como un rayo de luz, una esperanza de salvación. Él se convirtió exactamente en lo que ella se había estado perdiendo, un amigo, un hombro confiable en el que apoyarse. Él la ayudó a ella y a Matveika a salir de una pesadilla en curso y, gradualmente, Natasa aprendió a confiar en él. Se unieron en esto, y Dav insistió en que la niña tenía una casa muy destruida y que la propia Natasa necesitaba más descanso del trabajo. Por cierto, él también la ayudó dándole una computadora portátil, mostrándole rápidamente los programas y diciéndole que necesitaba monitorear el correo y responder a las solicitudes. Luego nombró la cantidad de salario a partir del cual Natasa, que en ese momento estaba acostumbrada a contar centavos, estaba mareada de amor, cuidado y atención. Pavel logró derretir su corazón endurecido por el dolor y la decepción, y ella volvió a ser feliz. Un poco más tarde, Pavel le propuso matrimonio y llamó a Matveika su hijo. No, Natasa no lo engañó e inmediatamente dijo que tenía un hijo de su ex esposo. Esto fue confirmado por una prueba de ADN, pero Pavel solo sonrió y le recordó el dicho de que el padre no es el que concibe, sino el que cría. Al final,
realmente resultó ser un excelente padre que hizo lo casi imposible por ellos con Matveyka. Fue un momento bueno, feliz y tranquilo, pero era desesperadamente imposible relajarse por completo. Por dentro, cada vez que Natasa se decía a sí misma que toda la pesadilla había terminado porque la vida había logrado enseñarle que no se trata de ella. Por eso, cuando volvió a ver el coche de su exmarido aparcado en el patio mientras caminaba desde Matveyka, no se sorprendió. Se sorprendió y se sintió condenada a pensar que los problemas y las desgracias nunca la abandonarían. Su pequeña felicidad con Pavel parecía una pausa temporal. ¿Por qué viniste otra vez? ¿Quieres humillarme, insultarme?, le preguntó a su exmarido. Natasa intervino y dijo que le había creído a su madre cuando dijo que era infértil. Amaba a su exesposo, pero no podía perdonarlo por lo que había hecho. Ella le dijo que se fuera y deseó que él experimentara al menos una décima parte del dolor que ella había soportado. Estaba furiosa y quería aplastar algo deseable en la cabeza insolente de su exmarido. No volvería con él, especialmente ahora que tenía algo con lo que comparar. Cuando llegó a casa, se rió y le contó a Pavel sobre la visita. Pavel bajó las escaleras para hablar con su ex esposo y ella observó para asegurarse de que nada lo amenazara. Pensó que el conflicto se había resuelto y que no volvería a suceder. Estaba feliz de ser ama de casa, y era un nivel completamente diferente. Cuando le mostraron las imágenes de la cámara de seguridad, no se acercaron a Pavel cuando salió del auto. Sin más preámbulos, 3 de ellos lo golpearon en la cabeza con un bate de metal y lo patearon con sus botas hasta que llegó la seguridad del conjunto residencial. Irónicamente, los de seguridad resultaron ser los mismos hombres que habían atacado a la propia Natasa. Sin embargo, no nombraron al verdadero cliente del crimen, y de todos modos no ayudaría. Después del ataque, Pavel entró en coma y ahora yacía inmóvil con soporte vital. Los médicos dijeron que fuera con él y le tomara la mano en un caso grave, casi sin esperanza, pero siempre hay esperanza. Ha habido casos en los que el amor de un familiar ha arrastrado incluso con un pie a quienes ya estaban en la tumba. Natasa vino de Matveyka y se sentó durante horas junto a la cama de Pavel, leyéndole sus libros favoritos y compartiendo noticias internas. Todo floreció en un color exuberante, casi olvidado. Se culpó a sí misma. Si no fuera por sus problemas, joven, talentoso y guapo, estaría en perfecto orden. ¿Por qué aceptó volver a estar con él? El problema con el trabajo se agudizó. No se sabía cuánto tiempo pasaría Pavel bajo el costoso soporte vital, lo que significa ahorrar, ahorrar y volver a ahorrar. Afortunadamente, no todo fue tan malo como ese momento en que ella la dejó embarazada fuera del umbral. Matveyka creció, permaneciendo extremadamente independiente y tranquila. Natasa aprendió a trabajar bien desde casa en su principal especialidad universitaria, por lo que, si bien no hubo problemas de dinero, meció la carriola con una mano y rápidamente elaboró un plan de contenido para el cliente con la otra. Y si el trabajo siempre fuera una mentira, siempre podría contratar a una niñera. Ahora ella tenía dinero para esto. El resto del tiempo, cuando no estaba trabajando o cuidando a su hijo, Natasa lo pasaba con Pavel. Por la noche en su casa, no podía conciliar el sueño y todo tipo de pensamientos terribles se le subieron a la cabeza. Natasa comenzó a verse como una sombra, pálida, despeinada, con gigantescos moretones debajo de los ojos. Ella asustó a las madres en el patio de recreo con su apariencia, y lamentaron las desgracias que le habían sucedido. Incluso ella de repente comenzó a actuar con enojo. Para mejorar la gramática del texto dado, se deben hacer varias correcciones. Aquí está el texto corregido. Mientras la perseguía de nuevo, era tan amable y cariñoso, como si realmente esperara que Natasa estuviera en su vida. Sin embargo, su cabeza estaba completamente nublada por el dolor y de repente olvidó todo el año pasado. «Deja de seguirme, no puedo verte», dijo Natasa. Ella solo se encogió de hombros y respondió, «Te amo, entiéndelo. No puedo rechazarte a ti y a nuestro hijo. Sé que definitivamente me perdonarás». Natasa no le mostró a su hijo, prefiriendo mantener al bebé alejado de él. Por alguna razón, estaba asustada incluso ante la mera idea de que su loco exmarido viera al niño. En su cabeza, las alarmas sonaron cuando él amenazó con matarla a ella y a su hijo.
Natasha no le creía a ella, y no quería dejar que él se acercara a ella y a su hijo por los costosos regalos que ella le traía todo el tiempo. Resultó tener una verdadera alergia a los álbumes de fotos y rompió las fotos conjuntas en pedazos pequeños. Pero aún así volvió una y otra vez, exigiendo que Natasha dejara de ser una tonta y volviera con él. Nos amamos, hijo nuestro, repitió como siempre. Natasha incluso pensó que ella se había vuelto loco en algún momento, pero durante el siguiente escándalo, sus planes fueron revelados. Como de costumbre, ella le dijo que no y quería irse a casa. Cuando inesperadamente la agarró por las muñecas y la empujó hacia adelante, ella se resistió. Es suficiente. Si lo deseas tanto, está bien, siseó, lastimándola deliberadamente. Estaba tratando de ser bueno, pero ahora escucha esto estúpidamente. Esto es un pollo. Para ser honesto, quería ponértelo, y no vas a creer a tu hijo lo feliz que viví cuando ya no estabas conmigo. Pero sucedió que los periodistas se enteraron de nuestro hijo con usted. Probablemente el competidor del iPad se inquietó mientras el padre rico podía, el niño sufre y otros titulares tristes noquean la sopa de repollo. Si la llamada de las amas de casa y yo, no lo hago. No necesito una caída en la calificación en absoluto, especialmente ahora que estoy en la cima de todas las calificaciones. Así que empaquemos y nos vayamos a casa. No iré a ningún lado contigo, y si continúas persiguiéndome, iré a la policía, amenazó Natasha. Pero como su amante, también prometió plantarla. Y como resultó todo, ella le sonrió nerviosamente, retirándose nerviosamente al auto. En resumen, como sabes, no quieres hacerlo en el buen sentido. Recuerda que también tengo malas opciones en stock. Al final, para una familia feliz, no es absolutamente necesario que Matvey tenga una madre viva. El huérfano que regresó al padre del diputado con estas palabras, y ella saltó al auto y se fue. ¿Está todo bien? Un transeúnte le preguntó a Natasha, quien estaba congelada en estado de shock. Sí, todo está bien, respondió ella, mirándose las palmas de las manos. Pequeñas heridas a lo largo del contorno de su palma resumaban sangre. Apretaba y abría el puño. Estas pequeñas heridas resultaron ser marcas de sus propias uñas. Natasha sabía que la única persona que podía protegerla en ese momento estaba en coma y él mismo necesitaba ayuda. Qué trágico fue todo en su vida. Al día siguiente, ella sollozó sola en la sala. El final de una familia feliz no requiere necesariamente que Matvey tenga una madre viva. El huérfano que regresó con su padre, el diputado, con estas palabras, y ella saltó al auto y dejó a la mujer contigo. ¿Todo está bien?, preguntó en voz baja Natasha, una de las transeúntes congelada. Sí, todo está bien. Con sorpresa, Natasha se miró las palmas de las manos, de las cuales pequeñas heridas a lo largo del contorno de la palma realmente sangraban. Apretaba y abría el puño. Estas pequeñas heridas resultaron ser marcas de sus propias uñas. Natasha sabía que la única persona que podía protegerla en ese momento estaba en coma y él mismo necesitaba ayuda. Qué trágico fue todo en su vida. Al día siguiente, lloró en la sala sobre su pecho a Pavel y se despidió de él bajo la ventana del hospital. El auto de ella ya estaba parado, lo que significa que tan pronto como ella abandone la sala, todo terminará. Por favor, pasa, si pudieras abrir los ojos, suplicó, besando sus dedos fríos. Me necesitas, te necesitamos. Por favor, abre los ojos. De repente, Pavel abrió los ojos bruscamente y sonrió levemente. Natasha estaba en estado de shock. ¡Viva! Solo yo pude exhalar, se sintió aliviada, encaneciendo sobre el suelo de baldosas. Luego, los médicos llegaron corriendo, preocupados, revisando ad hoc en varios dispositivos médicos. Entonces llegó el médico jefe del hospital, sacudiendo la cabeza y repitiendo una sola palabra: milagro. Love resultó estar completamente sano. Todas las heridas que recibió durante el ataque desaparecieron durante un coma. Pero por lo demás, como dijo el mismo médico lacónico, incluso ahora llegaron al espacio. Después de que los médicos y los policías que habían acumulado muchas preguntas al único testigo y víctima del crimen de uno de los atacantes, no pudieron ni tenían prisa por calcular, pero los dos ya atrapados pozos no tenían prisa.
Y que Pavel sorprendió a todos a la vez, el ex esposo de mi esposa, un hombre de negocios y político, me atacó de inmediato. Estoy listo para confirmar esto frente a la corte. Además, también amenazó repetidamente a mi esposa Natalia en el mismo día. Ilya fue capturado y enviado a un investigador, el centro de detención desde donde terminó en prisión. Después del juicio, fue declarado culpable. La persona fue declarada culpable en el caso de agresión y amenaza a la vida. Cuando los periodistas difundieron la historia en los periódicos, las acusaciones contra una antigua persona respetada cayeron como un balde de abundancia, surgieron chantajes, extorsiones, amenazas e incluso asesinatos a sueldo. Uno de los competidores y Pavel rápidamente recuperaron el sentido después de un coma y apoyaron a su esposa en todo. Continué dibujando sus rasgos en cada retrato, incluso años después. Fue un gran amor sincero que le sucede a una persona solo una vez, y Dad estaba feliz de haber logrado no extrañarla. Matt Vickers sorprendió a sus padres con su prudencia e inteligencia. Todo lo que le había causado llagas con la edad y gracias al tratamiento quedó en el pasado. Natasha dejó de despertarse por la noche debido a las pesadillas solo 3 años después de que ella fuera encarcelada. Una de las noches, se despertó inesperadamente y respiró aire cálido de verano desde el balcón. Se dio cuenta de que era absoluta e irrevocablemente feliz. Esta noche se convirtió, para Natasha, en el comienzo oficial de una nueva vida maravillosa en la que no hubo lugar para el dolor y las lágrimas.